Buongiorno, siamo qui questa mattina al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bologna con il professor Ramiro Avila Santamaria dell'Università Andina Simón Bolívar ed ex giudice della Corte Costituzionale dell'Ecuador. Io sono Amilcare D'Andrea, dottore di ricerca in diritto pubblico comparato e assegnista di ricerca nell'ambito del progetto Lumen. E Valentina Capozzo, siamo qui anche con Valentina Capozzo, assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato dell'Università di Bologna. Questa mattina il professore ci rilascerà una breve intervista per il progetto Lumen. Buongiorno professore. Buongiorno. Alla luce delle tensioni tra il modello estrattivista e i principi di buen vivir sanciti dalla Costituzione ecuadoriana del 2008 e considerando la vicenda costituzionale del Parco Yasuní e il mancato rispetto del risultato della consulta popolare, quali strumenti costituzionali potrebbero essere rafforzati o introdotti per garantire una protezione effettiva delle risorse naturali, il rispetto dell'autonomia dei popoli indigeni e una reale partecipazione popolare? Gracias, Amilcar. Un saludo cordial a todas las personas que están alrededor del proyecto Lumen. Para mí es un honor estar acá. La pregunta es compleja, Amilcar. Yo te diría que la Constitución ecuatoriana tiene un sistema jurídico bastante completo. Según la Constitución, todos los derechos, sin excepción, incluido la naturaleza, tienen una protección constitucional. Y la protección constitucional es de múltiples formas. Hay unas garantías que se llaman normativas y se supone que el Poder Judicial es un garante de los derechos, el poder legislativo. También hay unas garantías que se llaman de políticas públicas que según la Constitución tienen que ser formuladas, controladas, evaluadas participativamente. Y hay unas garantías que se llaman jurisdiccionales. En las garantías jurisdiccionales tú tienes la posibilidad, si es que demuestras que hay daño, de operar una garantía, y la garantía judicial permite que los jueces puedan corregir políticas públicas incluso, y también pueden corregir acciones legislativas que sean por omisión o por acción violatorias de la Constitución. Entonces, cuando tú miras la Constitución, teóricamente no hace falta ninguna garantía, porque incluso las sentencias, los dictámenes de la Corte Constitucional tienen una vía que es la acción por incumplimiento. Y en el caso del Yasuní, por ejemplo, que es un caso muy concreto, hace cerca de un año, el 60% de la población ecuatoriana dijo expresamente que se deje de explotar petróleo. El año está por cumplirse en el mes de febrero y se sigue explotando petróleo y no hay todavía una voluntad política encaminada a cumplir el mandato popular. Si es que la Constitución funcionara de forma adecuada y si la Corte Constitucional cumple sus atribuciones, en el mes de febrero podría tomar acciones por voluntad propia, por seguimiento en contra del gobierno para ejecutar la voluntad popular. Si es que la Corte no lo hiciera, la ciudadanía puede operar y hacer a la Corte una acción por incumplimiento del mandato popular y la Corte debería hacer cumplir. La Constitución dice que el mandato popular es de inmediato cumplimiento y además tiene el mismo peso que cualquier ley aprobada por el Parlamento. Pero cuando miras a Ecuador, digamos, la cantidad enorme de litigios que hay, también cuando miras las tensiones que existen entre extractivismo que hay y los derechos de la naturaleza, el extractivismo también tiene protección constitucional. La propiedad privada está garantizada en la Constitución con limitación ambiental, la libertad de mercado está en la Constitución, la propiedad del Estado de los recursos naturales está en la Constitución, está la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en territorios indígenas en la Constitución, y están los derechos de la naturaleza que en estricto sentido están fuera del concepto de propiedad. Y ahí tienes muchas tensiones. ¿Cómo se está resolviendo en Ecuador? A mí me da la impresión que lo que ha generado esta cantidad de derechos que en la aplicación generan conflictos es a través de las Cortes. La Corte es la que está ponderando los derechos que están en acción y atrás de las Cortes hay presión social, hay presión mediática y hay presión económica. Entonces los problemas no son
fáciles de resolver, pero a mí me da la impresión de que al menos los derechos de la naturaleza están en el debate. Las corporaciones, el mismo Estado, cuando quiere seguir explotando, tiene que argumentar desde los derechos de la naturaleza. Y creo que estamos en una fase de transición de un modelo mega, hiper, exclusivamente extractivista a un modelo que es de protección de la naturaleza. En esa transición hay extractivismo y también cada vez más hay más protecciones de la naturaleza. Y esto, digamos, mi deseo, ojalá en esa tensión que existe entre extractivismo y protección de la naturaleza, ojalá la mayoría del territorio ecuatoriano y la mayoría de personas, digamos, estemos gozando de la naturaleza más que padeciendo el extractivismo. Así que yo no creo que es una cuestión de mecanismos jurídicos, los hay. Me parece que es una cuestión de voluntad política que no siempre hay, porque los estados tienen muchos vínculos con corporaciones internacionales. Entonces, esto es el problema. Entonces, no es un problema jurídico solamente, sino que es un problema político. Esa sería mi respuesta. Sì, invece la mia domanda riguarda la tendenza degli ultimi decenni, sia nei paesi a tradizione antropocentrica, sia in quelli a tradizione ecocentrica, a un'espansione del formante giurisprudenziale in materia ambientale e soprattutto per ciò che riguarda le giurisdizioni costituzionali, che talvolta si pongono in dialogo con le giurisdizioni ordinarie. Ad esempio, questo è particolarmente evidente se si guarda il caso della Colombia, l'emblematica sentenza T-622 della Corte Costituzionale colombiana, che ha riconosciuto per la prima volta i diritti bioculturali e i diritti di un determinato elemento della natura, in una decisione poi ripresa da altri giudici che ne hanno appunto affinato e anche, diciamo, applicato le conclusioni. È il caso della sentenza 37 del 20 maggio 2021 del Juzgado Primero Penal del circuito di Neva, che ha riconosciuto il diritto del fiume oggetto della decisione, addirittura obbligando lo Stato a intervenire, a farsi carico della sua tutela. Stessa cosa la sentenza della Sala de Casación Laboral della Corte Suprema del 25 novembre 2020, che invece ha riconosciuto più o meno lo stesso principio a proposito di un parco naturale in quanto tale e non in quanto servente all'uomo, e questo si è tradotto poi in un riscontro governativo, perché alla sentenza ha fatto seguito un decreto del Ministero dell'Ambiente che ne ha applicato appunto le conclusioni. Quindi la mia domanda è questa: volgendo lo sguardo in avanti, come si può inquadrare questo ruolo preponderante delle corti? Si può parlare di un ruolo sostitutivo oppure di una cooperazione tra giudici e decisori politici? Muchísimas gracias, Valentina, por la pregunta. Yo sí creo que cuando uno mira en particular las cortes latinoamericanas, hay efectivamente una intervención marcada en políticas públicas, y también creo que en muchos casos ha asumido roles propios del Ejecutivo y también del Legislativo. Digamos, esto pasó en Colombia, ha pasado en México, pasó en Ecuador. En Ecuador la Corte Constitucional se ha metido en temas como de políticas públicas de salud, en políticas públicas de cuidado, en políticas públicas ambientales. Y creo que esto es una tendencia del constitucionalismo. Lo mismo uno puede ver en las sentencias norteamericanas de los años 60. El caso Brown contra el Board of Education. Tienes una cantidad enorme de casos en donde las cortes hicieron cosas que normalmente estaban reservadas al legislativo y también al poder político. Yo te diría que esta tensión entre legitimidad democrática que tienen los parlamentos
y estas cortes que no son electas y que deciden sobre políticas públicas, yo te diría en abstracto, en teoría, el mejor escenario para hacer políticas públicas y para resolver cuestiones que tienen impacto general es el legislativo. Yo no niego eso. Pero para que esa premisa surja, para que esa premisa sea válida, tú necesitas democracias que sean robustas. Y en democracias robustas quiere decir que las personas que están representando los parlamentos tengan una base popular muy fuerte y un diálogo con el pueblo o con la gente. Esto no sucede, actualmente no está sucediendo en el mundo. Las democracias son maquinarias electorales. Hay una distancia enorme entre los representantes y los representados. Y me parece a mí que hay un divorcio entre los intereses de los partidos políticos con los intereses de la mayoría de las personas. Esto pasa en Estados Unidos. No conozco bien el sistema italiano, pero de lo que veo, digamos, en el mundo, normalmente creo que hay una democracia que se basa más en las formas que en el fondo. Si esto es así, si la democracia no es verdaderamente representativa, yo sí creo que tiene mucho sentido y mucha justificación el que los otros poderes del Estado ejerzan sus competencias en función de proteger los derechos de las mayorías. En Ecuador, por ejemplo, es un sistema democrático muy débil, muy frágil, y en los últimos años ha representado sectores económicos muy puntuales. En ese sentido, y además, si es que tú miras la inequidad que existe en nuestros países de América Latina, pobreza extrema, exclusión social, violencia social, y el gobierno ni tampoco el Parlamento hacen cuestiones suficientes, a mí me parece que es súper legítimo que las altas cortes tomen medidas encaminadas a proteger derechos. Por otro lado, cuando tú miras las competencias de las cortes constitucionales, no están sustituyendo al legislativo. Así que a tu primera pregunta, no hay sustitución. Lo que hay es ejercicio de competencias. Tampoco creo que están cooperando, porque muchas de las decisiones se hacen en contra del Parlamento y en contra del Poder Ejecutivo. En Colombia se le llamó a esa pelea choque de trenes, cuando tú tienes altas cortes que pelean y cuando tienes altas cortes que pelean con otros poderes del Estado. Esto es súper común. Yo diría que no hay sustitución, yo diría que no hay cooperación, porque cuando tú miras sentencias como la del matrimonio igualitario, por ejemplo, o la del aborto, o la del acceso a medicamentos en Ecuador. Lo mismo pasó en Colombia. En Colombia, por ejemplo, en el matrimonio igualitario dijeron, el matrimonio igualitario es un derecho, regule Parlamento. El Parlamento no reguló en 7 años. En Ecuador, cuando resolvimos el matrimonio igualitario, la discusión era, ¿le dejamos al Parlamento a que discuta o la Corte toma la decisión de decir que es un derecho y reglamentar el derecho? Lo mismo pasó con el aborto. O sea, la Corte decidió regular y legislar para el ejercicio del matrimonio igualitario. En el aborto en Ecuador, por ejemplo, Ecuador dice, el aborto por violación atenta contra los derechos de las mujeres, Parlamento legisle. Legisla el Parlamento y el Parlamento genera una cantidad de regulaciones que hace que el aborto sea imposible. Vuelve a la Corte y la Corte dice, esa regulación es inadecuada porque obstaculiza el derecho. Y entonces la Corte dice, de aquí en adelante, el ejercicio del derecho al aborto por violación es este. ¿Entiendes? Ahí hay como... Entonces no hay cooperación. Yo no siento cooperación. Yo, en el tiempo en que fui juez de la Corte, no siento que hubo un diálogo entre poderes, más bien había intentos de presión por parte del Poder Ejecutivo en particular, y no siento que hay posibilidades de cooperación. Yo lo que creo es que no sustitución, no cooperación, lo que hay es complementación, hay complementariedad. Todos los poderes del Estado tienen la función de, en Ecuador, el más alto deber según la Constitución, es proteger los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Si es que
el Parlamento no los protege, si el Ejecutivo no los protege, la Corte cumple esa función estatal y complementa porque hay omisiones estatales de otros poderes y le corresponde al Estado hacerlo. Entonces yo creo que, resumiendo, hay sí una intervención activa y creo que esta es necesaria y creo que está jurídicamente respaldada. Y en ese debate, yo digo, si alguna vez la democracia fuese más fuerte, si los partidos representan, la Corte tiene que abstenerse y abstraerse. Pero cuando eso no sucede, la Corte tiene que ser activa, porque de lo contrario, en la vida real hay violaciones masivas a los derechos y alguien tiene que poner, digamos que poner las fichas para que los países avancen. Entonces, complementariedad. Eso sería. I progressi nella redistribuzione della ricchezza durante l'era Correa, come la diminuzione della povertà, il miglioramento dell'istruzione e della salute, sono stati possibili solo grazie all'accentramento nazionale della gestione delle risorse naturali e della ricchezza. E tale scelta ha comportato la trascuratezza di riforme importanti come l'implementazione della partecipazione popolare, l'implementazione della sovranità alimentare, della transizione ecologica, della riforma agraria e anche dell'economia solidale, causando quindi una certa insoddisfazione nelle comunità rurali. Quali sono, secondo lei, le ragioni di questa insufficienza e come avrebbero potuto essere integrate queste riforme? Esa pregunta es difícil, Amílcar, pero yo no creo. Ecuador tiene 50 años de explotación de petróleo, tenemos casi 100 años de producción y de exportación de bananas, camarones, flores, cacao. Y cuando tú miras toda esta política extractiva, aún en la época de Correa, si tú miras a mayor explotación de la naturaleza, la pobreza cada vez ha aumentado. Cada vez ha aumentado. Nosotros estamos explotando el petróleo en Ecuador desde los años 70. En los años 90 tuvimos la mayor crisis económica que en la historia, de la cual salieron más de 1 millón de ecuatorianos por la pobreza. Todavía siguen migrando por la pobreza. En el Yasuní, por ejemplo, se está explotando el petróleo desde el año 2016. 2016, en la época de Correa. Y en el año 2016 el discurso era que hay que explotar petróleo para disminuir la pobreza. Venezuela y Ecuador siguen siendo los países que más migrantes por pobreza salen a Estados Unidos, además por una selva que es impenetrable, que es la selva del Darién. Entonces no hay correlación entre explotación, extractivismo y disminución de la pobreza. Lo que hizo sí Correa en algún momento fue distribuir la renta en algo, pero tiene que ver con la que venía de los impuestos. El 30% del PIB viene de impuestos y el 20% del petróleo. O sea, no está la distribución de la riqueza relacionada con la explotación de petróleo. Esta es la primera idea. La segunda idea que quisiera decirte es que sí, efectivamente hay dos modelos de desarrollo. Este modelo extractivista, modelo basado en la exportación y producción intensiva de recursos naturales. Y tienes el modelo del summa causae, que es un modelo que nunca se ha implementado en el Ecuador, pero que está en la Constitución. Para ponerte así súper en sencillo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es en la forma como mides el bienestar. En el modelo extractivista, en el modelo de desarrollo, es a través del PIB, que tiene que ver con la cantidad de dinero que existe dividida por el número de la población y es acumulación de dinero. En el summa causae, y la pobreza en el PIB, la pobreza en el modelo de desarrollo es tener menos de $2 al día. Esta es la pobreza. Cuando tú miras, en cambio, desde el summa causae, la idea no es acumular dinero, sino que la idea es fortalecer vínculos de los seres humanos con las comunidades y de los seres humanos con la naturaleza. Es un objetivo absolutamente diferente. Y en este objetivo, la pobreza en el summa causae es estar solo. Fíjate, es diferente. Ecuador nunca ha apostado a eso, pero cuando tú vas a Ecuador, y en particular vas a la Amazonía, ahí nosotros tenemos 7 pueblos indígenas que fueron
contactados hace 50 años con la explotación de petróleo. Entonces, en esos pueblos tú todavía puedes ver formas muy diferentes de vivir la vida. Y ahí puedes encontrar el summa causai. El summa causai no es una categoría conceptual, sí puede ser y tiene que serlo, pero es más una práctica de vida. Entonces, para mí el summa causai son todas las relaciones humanas y con la naturaleza que están fuera del mercado capitalista. Y tú vas a encontrar, si vas a Ecuador y vives en Ecuador, vas a encontrar muchas cosas de estas. Gente que hace, los quichuas, por ejemplo, en la zona andina donde yo vivo, y ahí hay varios pueblos indígenas. Ellos, por ejemplo, tienen instituciones como el Randi Randi, que es la reciprocidad. O sea, yo te invito a comer, tú me invitas a comer, pero no hay plata de por medio. Yo te presto dinero, pero el objetivo es fortalecer el vínculo social contigo, no ganar intereses. Y el otro es la minga, que es esta cosa que alguien que necesita algo, tú le ayudas porque algún día tú vas a necesitar. Entonces, estos principios los puedes ver en Ecuador. Para mí, por ejemplo, el ejemplo extremo de modelo distinto al desarrollo económico basado en crecimiento y progreso lo tienen los pueblos tagaeres y taromenane. En la Amazonía de América Latina tienes alrededor de 200 pueblos en aislamiento. En Ecuador tenemos 2 que se llaman tagaer y taromenane. Y entre paréntesis estamos en un juicio contra el Estado que está a punto de salir una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros estamos diciendo que la presión que están teniendo ellos y que ha provocado que haya tantas muertes de parte del mundo occidental, los tagaeris, tiene que ver con la explotación de petróleo. Pero cuando miras esas vidas, son gente que vive sin tarjeta de crédito, sin teléfono celular, sin aire acondicionado, sin alcantarilla, sin autos, sin viajes al exterior, sin GPS, sin Spotify, sin aplicaciones. Y ahí están, ¿sabes? Y no tienen ropa de marca. Para mí eso es como la prueba de que en Ecuador y en América Latina tienes modelos de desarrollo distintos al hegemónico, al capitalista, que están ahí, que existen, que se practican. Y claro, la lógica es que en la Constitución que tienes un modelo extractivista que convive con el modelo summa causai, ojalá haya algún momento donde la reflexión sea tan profunda en donde podamos decidir que consumir no es algo que nos lleva a la felicidad, sino que es establecer vínculos afectivos y comunitarios con la gente, con la tierra y con la naturaleza. Esa sería, Amilcar, mi respuesta. Grazie, grazie professore.